El gazpacho es uno de los platos icónicos de la cocina española y está abierto a múltiples interpretaciones. Alrededor del tomate giran muchos otros ingredientes. Las frutas rojas últimamente han cobrado mucho protagonismo. Sandía, cereza, fresa, le va fenomenal al gazpacho. Pero hay una sopa fría legendaria, la primera que usó fresas y se dio a conocer en toda España. Hablamos del legendario gazpacho de fresas de Abraham García, que hoy os enseñamos a preparar en la cocina de Directo al Paladar. El toledano Abraham García fue uno de los pioneros de la cocina fusión en España. En su restaurante Viridiana, en Madrid, que dirige desde 1978, se probaban por primera vez platos tan emblemáticos como los huevos con trufa y mousse de boletus. Y también lo que hoy nos ocupa, el gazpacho de fresas. Hoy lo de echar fruta al gazpacho suena muy moderno, pero como ha explicado García en multitud de ocasiones, lo de echar fruta al gazpacho era muy habitual en la España de la posguerra. Se echaba directamente lo que uno tenía a mano, y si había fruta, para adentro. Esta receta, que se elabora desde la apertura de Viridiana, tiene un ingrediente secreto que sorprende a todo el mundo: ketchup. Sí, amigos, Abraham García lleva toda la vida echando ketchup al gazpacho y le va que flipas. Como todos los gazpachos, los podemos preparar en una olla con una batidora de mano o en un robot de cocina, si tenemos. A mí siempre me gusta pasarlo por el pasapurés, porque me evito andar pelando las cosas y luego queda muchísimo más fino. Así que vamos al lío. Este gazpacho lleva medio kilo de tomates. De variedad RAF usa Abraham García, los más maduros que encontréis. Por supuesto podéis usar otra variedad, estará también bueno. Sencillamente yo lo que hago es cortarlo un poco para quitarle el centro, para quitar el pedúnculo, y en trozos más o menos grandes los voy echando, sin más. No me preocupo de quitar pepitas ni nada, porque eso le estás quitando muchísimo sabor y luego lo vamos a quitar con el pasapurés. Yo gazpacho solo lo hago en verano, porque es cuando hay buenos tomates y me parece una estupidez hacerlo en invierno, la verdad, que si queréis, pues oye, cada uno, pero es en verano cuando empiezan a llegar los tomates buenos. Los tomates ya huelen que alimentan, tienen buenísima pinta. A lo mejor os sorprende que haga gazpacho en una olla. Yo lo suelo hacer así porque la verdad es que hay espacio suficiente, se bate bien, no mancho nada, y luego es que en un vaso de batidora no cabe nada. No sé si tienes otro tipo de recipiente así largo, pero es que es absurdo realmente tener al final cosas para todo. En una olla grande se bate perfectamente y no necesitas nada más. Ahora echamos casi 1 kilo de fresón, porque vamos a guardar unas pocas para echar luego como guarnición en el gazpacho, cortado en cubitos, luego os lo enseño. Vale, ahora ya como le hemos quitado el rabito, menos a esta, que se nos ha pasado, y de esta segunda tanda lo que vamos a hacer es dejar, calculamos, pues no sé, un puñadito para la guarnición, que la dejamos aquí para luego. Pimiento rojo, esto es un poco raro, porque el gazpacho, como sabéis, es mejor usar pimiento verde. Si no lo sabíais, os lo digo yo. Pero para este gazpacho, como queremos un color rojo muy intenso, pues vamos a usar este. Aparte que no vamos a andar cambiando la receta aquí del maestro. Si usaba pimiento rojo, pues pimiento rojo, ¿qué le vamos a hacer? Esto sí que miramos bien que no tenga pepitas, porque no tiene mucho sentido meterlas, la podemos quitar fácil. Un diente de ajo. Esto ya va cuestión de gusto, si os gusta mucho podéis echar algo más, pero vamos, con uno es suficiente para que no pique infinito. Yo para el gazpacho siempre recomiendo usar unos ajos de calidad, que sean de Chinchón o de las Pedroñeras, que son así los buenos que tenemos por aquí cerca. Un diente de ajo. Ahora vamos a echar los ingredientes secretos de Abraham García, que son 4 cucharaditas de ketchup, que sea un ketchup bueno, y 8 cucharaditas de mermelada de fresa. Esto igual es menos sorprendente, pero le da color, un poco de dulzor, porque además los fresones pensamos que tienen mucho dulzor, pero en realidad son muy ácidos, entonces le va bien este toque de dulce. Aceite de oliva virgen extra, el mejor que tengáis, siempre en frío es bueno usar un buen aceite, ¿vale? Aquí vamos a echar un poco a ojo y luego después de batir vamos a probar y ajustamos de sal, de vinagre, que es lo suyo. Vinagre, en este gazpacho, como ya el ketchup lleva vinagre, tampoco nos volvamos locos. Así está bien, luego ya si no lo buscamos. Y sal gorda usa Abraham García, no me preguntéis por qué, pero bueno. La receta la he compartido en multitud de ocasiones y me he fijado que siempre dice sal gorda, o sea que... Y por último, un poquito de agua, ¿vale? Uy, por último no, que se me olvida una cosa. Un poco de pan también, ¿vale? Un trocito de pan, puede ser pan seco del día anterior, bueno, de hecho si es del día anterior, pues mejor. De tipo candeal, el ideal para este tipo de platos. El gazpacho normal no suele echarle pan, pero esta receta sí le lleva y no vamos otra vez a contradecir a nadie. Y además que queda que flipas, ya veréis. Ahora ya con todo, vamos a batir. Cuando ya está medio triturado, me he puesto aquí un poco más en el centro porque la estaba liando. Inclinamos un poco y ya seguimos batiendo. Si tenéis un robot de cocina, pues es lo ideal, pero aquí lo hacemos todo para todos los públicos. Pues ya está bien pasado y antes de ir al pasapurés, vamos a probarlo. Ajustar de aceite, vinagre, sal. Está bueno, pero yo le echaría un pelín más de vinagre, hemos ya poco.
Aquí ya, como sabéis, cuestión de gustos. Un poquito más de aceite, yo creo también. De ketchup y de mermelada está bastante bien. Está tirando a dulce, pero no pasa, no nos hemos pasado. Un poquito más de sal, no mucho. Eso está medio bien. Vale, pues al pasapurés. De momento no me he manchado, ¿no? Mira, mamá, no me he manchado. Ahora ya en el pasapurés sencillamente vamos echando poco a poco, dependiendo también del pasapurés que tengáis de grande. Yo tengo este, pues es lo que tengo. Y ahora ya sabéis, pues es simplemente. Sabéis usar un pasapurés, ¿no? Pues a girar. Más o menos con estas cantidades yo calculo como para 4 personas, en plan primer plato. Pero si no, ya sabéis que el gazpacho se guarda en la nevera y lo tenemos ahí todo el rato para beber constantemente, que es lo que hay que hacer. Bueno, pues esto ya está, chiquetes. Ya tenemos el gazpacho listo, así lo podríamos guardar en la nevera. De hecho, si está un poquito más frío mejor, aunque sin pasarse, siempre el gazpacho tiene que estar frío, pero no súper frío para captar bien los sabores, ¿no? Y vamos a emplatarlo en plato hondo, ¿vale? Así bien, primer plato. Como os decía antes, la guarnición, vamos a echar más fresa. Además de fresas que las corta en cubitos, Abraham García echa arenque del Báltico, que decía que era una cosa que ya le ponía a su madre. Yo flipo ahí en los 50. Total, que le va genial. Lo que pasa que no es fácil de encontrar, no siempre lo tienes a mano y además es como un poquito más de pitiminí. Nosotros lo hemos hecho sin arenque del Báltico, pero si queréis echarle, pues le va genial. Unos toques de fresa, podemos echar una entera, esto va también, cuestión de gustos, ¿vale? Así estaría. Y si queremos le podemos también echar un poquito de aceite en crudo, que para que quede precioso, y esto vamos, que es como un señor, y está buenísimo, os lo aseguro. Pues aquí está nuestro gazpacho de fresas, siendo la mítica receta de Abraham García. Os aseguro que no os va a defraudar, aunque digáis un gazpacho con ketchup, qué horror, sacrílego. Pues mira, este señor lo hace desde 78 y ahí sigue con el restaurante, y está que flipas. Y hasta aquí otro día en la cocina directo al paladar. Si queréis ponerme a parir en los comentarios o decirme que soy guapísimo, ahí los tenéis, a golpe de clic. Fue uno de los pioneros de la cocina fusión en España. Fusión, he dicho. Fue uno de los pioneros de la cocina fusión en España. Fusión, ¿por qué digo fusión? Joder. Que lleva ni se sabe trabajando en Madrid. Fue uno de los pioneros de la cocina fusión. ¿Por qué digo eso? No lo puedo entender. Va. Te van a hacer un picadito de Ya. Jorge, atiende. Bueno, Pablo, pues yo. Fusión. Jorge, primer fondo.